Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Enciendan su cosmos para atravesar constelaciones y estrellas para hablar de uno de los fenómenos más icónicos del anime y manga, los Caballeros del Zodiaco, o como también se conoce, Saint Seiya. Si alguna vez soñaron con llevar una armadura dorada o luchar bajo las órdenes de la diosa Atenea, uno de los temas más pedidos en el podcast ya está aquí. No es de sorprenderse que este fenómeno cultural, desde que debutó en los años 80, se ha infiltrado en la cultura pop de una manera que muy pocas franquicias lo han logrado. Es más que una historia de caballeros con poderes cósmicos. Es el ejemplo perfecto de cómo la nostalgia, el arte y una épica historia que parecen no pasar de moda pueden generar un legado de coleccionables una y otra vez. Porque ¿quién no recuerda esas tardes frente a la televisión esperando ver la próxima batalla épica entre Seiya y algún caballero dorado? Desde sus primeras figuras de Bandai hasta videojuegos más recientes, les contaremos todo sobre por qué esta saga sigue siendo clave para el coleccionismo mundial. Hoy me acompaña Hugo, el Super Movie Fan de nuevo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Pues muy contento de volver, muy contento de que me vuelvan a invitar a hablar de temas tan interesantes y tan amplios. Y Atena, dame fuerzas, porque parece que no, pero hay muchísimo de qué hablar de esta franquicia. Sí, la verdad es que te platicaba que me costó un poquito hacer el guión porque es demasiado. Entonces creo que puse lo más importante. Hablar de lo importante pues sí es complicado, ¿no? Porque por un lado tienes a los protagonistas, pero por el otro lado tienes a los caballeros dorados, que son los que más llaman la atención, pero por otro lado tienes un montón de lore, pero también tienes las mitologías y las constelaciones en las que se basan todos estos personajes. Es muchísimo, te entiendo que te haya costado trabajo porque el tema es amplio. Vamos a divertirnos con esto. Y para empezar, Saint Seiya, conocido como los Caballeros del Zodiaco en Latinoamérica, fue creado por el mangaka Masami Kurumada y publicado por primera vez en 1986 en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. La historia sigue a Seiya y a otros jóvenes guerreros conocidos como caballeros que protegen a la diosa Atenea de fuerzas malignas utilizando armaduras inspiradas en las constelaciones. La serie ganó popularidad rápidamente en Japón y se expandió a otros países, convirtiéndose en una de las franquicias más influyentes de los 80s y 90s. Algo que la distingue es su combinación única de mitología griega, acción épica y un fuerte componente de amistad y sacrificio. Fue algo que realmente resonó con los fans que la veíamos de pequeños y como resultado dio pie a un gigantesco mercado de productos. A partir de 1991, Saint Seiya llegó a América Latina y se convirtió en un éxito inmediato, en gran parte gracias al excelente doblaje en español latino, que incluyó a voces legendarias de la región. En países como México, Chile, Argentina y Brasil, se emitió en horarios estelares y alcanzó tal popularidad que competía directamente con franquicias como Dragon Ball. La serie no solo atrapó a una generación completa, sino que creó una verdadera fiebre de fans y coleccionistas. En Europa, la serie también tuvo una gran acogida, especialmente en Francia, donde se le conoce como Les Chevaliers du Zodiaque y se ha mantenido vigente a través de lanzamientos exclusivos y reediciones. El anime de Saint Seiya cuenta con varias sagas principales y varias series derivadas. Las resumí lo más que pude, entonces va a estar una lista aquí medio peculiar. En el número 1 tenemos la serie original de Saint Seiya, que va de 1986 a 1989 y se divide en la saga del Santuario, donde pelean contra los Caballeros Dorados, la saga de Asgard, exclusiva del anime, donde enfrentan a los dioses guerreros de Asgard, y la saga de Poseidón. Después tenemos a Saint Seiya, la saga de Hades, que va del 2002 al 2008. Esta saga adapta los últimos capítulos del manga original de Masami Kurumada y está dividida en 3 partes: Santuario, Infierno y Elíseos, donde enfrentan a Hades y sus espectros en diferentes ambientes. Después apareció The Lost Canvas del 2009 al 2011, que es una precuela que narra la Guerra Santa entre Atenea y Hades en el siglo XVIII, enfocándose en Tenma, el caballero de Pegaso de esa época. The Lost Canvas fue adaptada hasta la mitad de la historia con 26 episodios en 2 temporadas, pero el anime nunca se completó. Ahora que mencionan Lost Canvas, estaba padre, pero ¿por qué Pegaso de nuevo? Entiendo la fascinación que tenía Kurumada por Seiya y que al final del día el anime se llama Saint Seiya. Digo, igual y me estoy clavando en cosas que todavía no, pero siento que ahí podían haber aprovechado otras figuras, otras
constelaciones, otros caballeros. Me gustan los Canvas, pero siento que ahí el único detallito es que volvieron a usar a Pegaso y era como de, o sea, ya lo vimos y siento que eso le quitaba como atractivo porque era medio refritear, pese a lo que dices, sí, era una precuela de todo lo que había sucedido, sí era pues refritear, ¿no? Estoy de acuerdo, de hecho lo vamos a platicar en un ratito, pero a mí Seiya se me hace el menos interesante de toda la variedad de caballeros que hay. Vamos a echarle tierra a Seiya porque creo que era muy curioso que, digo, al menos aquí en México, siento que era como justo lo que dices, ¿no? El menos interesante de todos los personajes. Después tenemos Saint Seiya Omega, que va del 2012 al 2014. Secuela alternativa, situada años después de la serie original. En esta historia, Seiya ha alcanzado el rango de caballero de Sagitario y hay nuevos y jóvenes caballeros, liderados por Koga de Pegaso. Después tenemos Soul of Gold del 2015. Esta serie de 13 episodios es un spin-off en el que los caballeros dorados, revividos en Asgard, se enfrentan a nuevos enemigos tras la saga de Hades. Después tenemos algo llamado Saintia Show del 2018 al 2019, adaptación de un manga spin-off de Chimaki Kuori. Narra la historia de las Santias, un grupo de guerreras que protege a Atenea y lucha contra dioses oscuros. Después tenemos la infame Knights of the Zodiac del año que va del 2019 al 2022. La de Netflix. Sí, serie de CGI en 3D que reinterpreta la historia original, la cual ha sido bastante controversial debido a los cambios en los personajes y la trama. Esta serie tiene 2 temporadas, cubriendo desde el inicio hasta la batalla en el santuario y está bien malita, la verdad. No sé qué pasó, no sé, o sea, entiendo que lo quisieran resumir, digo, seguramente vamos a platicar más adelante, pero creo que las audiencias actuales no consumen contenido como las audiencias antañas, vamos a decirlo de alguna forma, y sí se les haría muy pesado aguantarse la historia de Saint Seiya original, porque vamos, para llegar al santuario pues sí pasaban un montón de cosas, Ikki y sus caballeros sombra, y luego los caballeros plateados, etcétera, ¿no? Entonces era mucho camino por recorrer. Aquí siento que era en teoría o en papel buena idea aventarse en corto la historia del torneo galáctico y de lo que seguía, y en la segunda temporada aventarse a la batalla del santuario, pero sí les quedó bien mal, no le echaron ganas ni a los diseños de los personajes. Entiendo que iba dirigida para nuevas generaciones, pero seamos realistas, la generación TikTok no la vio, la vimos nosotros. Yo cuando la empecé a ver dije, es que es lo mismo que ya vi en mi infancia, y la neta, eso de que también le cambiaron de género a Sean y que querían a fuerzas con calzador ahí que entrara esta nueva ola pues woke, pero es que ni así lograron tener un éxito. Y yo siento que fue simplemente porque era mala y porque ni siquiera supieron a quién hablarle. Vamos, en muchos otros podcasts hemos hablado, y yo en reseñas de muchas películas hablo, sobre todo cuando hablo de remakes o de reinterpretaciones, cambiar incluso el género de un personaje no es malo, siempre y cuando lo escribas bien. Y siento que aquí simplemente no supieron atinarle a su audiencia porque no eran los fans de antaño, pero siento que tampoco le estaban apuntando mucho a los nuevos fans, o tampoco querían hacer fans nuevos. Entonces siento que esa falta de enfoque, y además de que la escribieron mal y lo hicieron todo mal, pues fue lo que falló, ¿no? Porque pues los personajes ahí están, la historia ahí está, y si no funciona es porque no la adaptaste bien, que esos cambios menores, como el de Sean, pues no le pesan tanto como lo mal que al final presentaron el producto en su totalidad. A lo largo de los años se han lanzado varias películas también, que abarcan desde historias alternativas hasta sagas nuevas, y las más destacadas son de 1987, Saint Seiya, la leyenda de la manzana de oro, y todas son Saint Seiya. Me pasa lo mismo que en el episodio de las tortugas ninja o de Harry Potter. Se llaman igual. Sí, voy a decir los años y los títulos. De 1988, La ardiente batalla de los dioses, igual del 88, La leyenda de los jóvenes escarlata, del 89, Los guerreros de Armagedón, y del 2014, La leyenda del santuario, una adaptación CGI de la saga del santuario, valga la redundancia. También terrible. Y por ahí anda una versión reciente en live action del 2023 que se llama Knights of the Zodiac, la cual creo que ni siquiera merece ser nombrada. Yo creo que sí, porque siento que va a pasar como en muchos otros capítulos donde revisamos varias reinterpretaciones de un producto nostálgico. Es un intento bien extraño y pasa lo mismo que, por ejemplo, esta que mencionabas de CGI, la película que se enfocó solamente en la batalla contra los Caballeros Dorados, o en la serie de Netflix. O sea, tienes los materiales. Incluso creo que en la live action, por ejemplo, pudieron haber aprovechado que le atinaban. Seiya era japonés y no estaba en un entorno de Japón. Siento que pudieron haber aprovechado y hacer por ejemplo, que sí trajeran a un nórdico que sí pareciera nórdico para Hyoga, ¿sabes? Y a un chino que sí pareciera chino para Shiryu, y quizás era Seiya griego, porque creo que al final del día Seiya es griego y los japoneses son Ikki y Sean. Tenían la oportunidad de sí agarrar un casting multicultural, sin usar de nuevo las palabras horribles como woke o como inclusión forzada, porque vamos, al final del día
Seiya no parece por los dibujos, pero los caballeros son de todos los países. Por ejemplo, el de Barán de Tauro es brasileño, pero no lo sabes hasta que te clavas, ¿no? Y investigas. Entonces siento que en la live action, sobre todo, pudieron haber aprovechado traerse 5 chavitos de diferentes países y decir, son estos. También Madison Iceman en papel estaba bien de afena, pero quién sabe qué pasó. O sea, Hollywood ya debería rendirse con las adaptaciones de anime y dejar que Netflix termine su One Piece antes de que le haga más daño. Pero de nuevo, creo que está padre hablar de ella porque existe y porque al final es parte de la colección. No siento que algún fan muy clavado seguramente va a querer coleccionar hasta los muñecos de esa película que sí salieron con sus armaduras así bien extrañas que parecían como de latón. Entonces vale la pena hablar de lo feo. Es como nos pasó en las Tortugas Ninja, como te ha pasado en otros capítulos, ¿no? Cuando tocas los bootlegs o cuando tocas los productos piratas, pues son colección, ¿no? Aunque no le gusta el fandom, son parte de la franquicia y pueden salir coleccionables bien interesantes de ahí. En resumen, el anime de Saint Seiya tiene una estructura compleja con múltiples sagas, series derivadas y películas que expanden el universo de los caballeros en historias adicionales y universos alternativos. ¿Por qué crees que se convirtió en un fenómeno coleccionable tan rápidamente? ¿Es por la variedad de productos audiovisuales que hemos tenido, aunque no todos sean buenos o entrañables? Yo creo que es porque ofrecía algo que no habíamos visto. Estoy hablando, por supuesto, del entorno México-latinoamericano. Por supuesto que los Estados Unidos lo consumieron diferente y Japón, obviamente, muy diferente, pero siento que al menos aquí fue porque nos ofreció algo que no habíamos visto. De entrada era una serie en extremo violenta que yo creo que cuando la compró, no sé si primero fue TV Azteca y después Televisa, creo que primero pasaron Televisa y luego TV Azteca, no me acuerdo, creo que siempre fueron de TV Azteca. Creo que les pasó un poco como Ranma, no la vieron y solo la compraron. Y entonces nos tenías a nosotros así chavitos a las 3 de la tarde viendo a Shiro y sacándose los ojos. Era algo sumamente violento que no habíamos visto antes y el concepto de peleadores con armaduras a ese nivel tampoco lo habíamos visto porque además en esas épocas teníamos muy poco anime y apenas estaba también empezando a pegar Dragon Ball, ni siquiera Dragon Ball Z, Dragon Ball con Goku niño. Fue eso, fue que nos dio algo que no habíamos visto, con personajes que no habíamos visto antes, con una estética que no habíamos visto antes y además estaba bien pensada porque vamos, no eran solo animales porque sí, no eran los Thundercats, por mucho que me gusten, que era, este va a ser un león y este va a ser un tigre y este una pantera, no, eran caballeros basados en constelaciones que existen, que los caballeros dorados fueran las 12 constelaciones principales de los horóscopos, pues era algo que nos volaba la cabeza, ¿no? Y al contrario, llegábamos orgullosos a la escuela diciendo que nuestro signo zodiacal no solo era, en mi caso, Leo, sino decías, yo soy Aioria de Leo. Decías tu zodiaco con el nombre de su caballero y estaba muy bien pensada. Por ejemplo, me viene a la mente los caballeros de Asgard. Cada uno se llama como una estrella de la constelación de la Osa Mayor. Más bien, las armaduras de los caballeros de Hilda se llamaban como las estrellas. Era Hagen de Merak, el Cid de Mizard. Mizard es una estrella de la Osa Mayor y su gemelo, el que tenía la armadura de tigre y dientes de sable pelo blanca, que era Bot de Alcor. Alcor es como una estrella sombra de Mizard. Entonces, estaba pensada. Hasta los caballeros de Poseidón, si te metes a lore, todos son basados en monstruos marinos, en mitología griega, en mitología romana, etcétera. Fue una combinación de todo eso, de que era ultra violento, de que eran historias muy interesantes y de que estaba basado en cosas que sabías que existían, pero te invitaban a clavarte más. Yo sí creo que más de un fan comenzó a estudiar mitología en serio por los Caballeros del Zodiaco. Creo que era una combinación de varios factores bien interesantes lo que hicieron que nos volviéramos tan fans. Salían en TV Azteca en una barra de Caritele. Sí, en la mañana. Y es que realmente en esos tiempos veíamos lo que había en la televisión. No podíamos escoger qué ver. Sí, toda la generación TikTok. No es un insulto, chicos. Solo les decimos generación TikTok porque ustedes consumen ya ese tipo de red. No es para nada algo malo, denigrante, pero imagínense los que tienen menos de 25 años, una etapa en la que veías lo que había y eso era lo que había. Y cuando los pasaban en la mañana, era ver eso o cambiar las películas en blanco y negro que veían nuestros abuelos. Y en lo mismo en la tarde era o poner las noticias, poner las telenovelas o poner los Caballeros del Zodiaco. Y también pues influyó mucho. Al ser lo único que podíamos ver, pues nos volvimos muy fans. Y es que es increíble pensar en cómo una serie puede trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global, y más en una época en la que el internet no existía. Y no podemos ignorar el peso cultural también. Los Caballeros del Zodiaco llegaron en una época donde la animación japonesa apenas comenzaba a tomar vuelo a un nivel internacional. La serie representaba valores como el sacrificio, la amistad y el destino, resonando profundamente en una generación que estaba viviendo cambios sociales y tecnológicos. Para muchos de nosotros, el anime o anime no solo nos mostró héroes luchando por proteger a la humanidad, sino que de alguna forma también enseñó a niñas y niños a luchar por nuestros propios sueños. Y resulta muy bonito y
curioso que los fans que crecimos con esta serie en los 80s y 90s, hoy en día somos adultos con el poder adquisitivo para perseguir esos objetos de deseo que alguna vez parecían inalcanzables. Para ti, ¿cuál es el Caballero del Zodiaco más coleccionable? Porque no sé si estamos de acuerdo que la saga más coleccionable será siempre la primera versión de la caricatura, la de las 12 casas. Aquí me la pones más difícil. Me acuerdo que me hiciste la misma pregunta en las Tortugas Ninja. Aquí me la pones más difícil porque son tantos personajes. Si hacemos, digamos, una primera eliminación, pues sí se van los otros de bronce, el lobo y la hidra y esos que eran como muy segundones. Y vamos, obviamente en la competencia estarían al menos 4 de los 5 principales de bronce. Ya sabemos a quién sacamos. Ajá. Y los 12 dorados. Y de ahí, ¿quién? Por lo interesante de su armadura, yo me voy a ir por Libra. Porque de entrada, pues traía las armas, traía los escudos, traía los nunchucks, traía las lanzas, espadas. Entonces ya le daba como un plus a esa armadura. Siento que era de las más vistosas junto con tal vez de las doradas, la de Géminis, que era así muy impresionante. Pero sí, me iría por la armadura de Libra, sobre todo porque jugando un poquito le puedes dar la vuelta y tener a Shion o tener a Shiryu. Puedes tener como las dos versiones y tú dirás, pues en casi todas las ovas o las precuelas, etcétera, pues hay un caballero de Pegaso. Pues sí, pero siempre fue el de la armadura menos interesante y el de la personalidad menos interesante. Pero siendo un análisis, yo creo que, y de nuevo a riesgo de que todos me persigan con antorchas ardiendo, siento que el más coleccionable por lo versátil y lo espectacular de su armadura sería Libra, porque además pues lo puedes poner posando con sus distintas armas, ¿no? O sea, yo me iría por él. Yo me quedo con Ikki, el Fénix, porque su historia es muy trágica y aún así salió adelante. Parece malo, pero tiene un buen corazón. No, y además sería el más interesante, al menos creo que de los de bronce era el más interesante, pero por mucho, porque la historia de Hyoga sí era muy conmovedora con lo de su mamá, y Shun, sobre todo ya en los últimos capítulos de Asgard y de Poseidón, y sobre todo en la saga de Hades, donde ya se vale por sí mismo, se empieza a hacer muy interesante. Cuando ya se lo quita el hermano, ayúdame, siento que se vuelve más interesante. Y Hiro, pues estaba padre, pero también siento que de pronto lo hicieron pues, muy plano, ¿no? Porque al final ya sabías que quería la armadura solo para quitársela y luchar así y cegarse y sacrificarse. Y siento que Ikki sí era el más interesante de los personajes, al menos de los de bronce. Entonces sí lo pondría en segundo lugar a Ikki como figura coleccionable. Es que aparte era como el más realista en el sentido de que ellos así de no, vamos por este lado y el otro no, vamos a hacer esto. Y se hacía lo que él decía o él terminaba solo haciendo lo que él quería, pero le salían bien las cosas. Había una razón del por qué. Y era el más entregado a sus compañeros, a su hermano. Sí, era un gran personaje. Para muchos de nosotros que crecimos en los 90s, los Caballeros del Zodiaco era la caricatura que marcaba la diferencia entre muchas otras, la que más se hablaba en las escuelas. Llegó en un momento donde pocas series animadas traían esa combinación de acción épica y drama, y donde realmente veíamos lo que había en la televisión, como ya les platicamos. Cuando mirábamos a Seiya, Hyoga, Shiryu, Shon e Ikki luchando no solo con enemigos poderosos, sino con sus propios miedos e inseguridades, cada episodio era una lección de resistencia y determinación que podía durar semanas. Pero esa resonancia emocional es una de las razones por las cuales creo se convirtió en un fenómeno mundial que no cede. A esto, súmele la nostalgia que juega un papel enorme en el coleccionismo, lo que hace que los objetos de los caballeros sean tan codiciados a partir de la conexión emocional que los fans tienen con la serie, lo cual muchas franquicias de la época no lograron. Si Bandai te diera la oportunidad de diseñar una nueva figura, ¿qué personaje o versión elegirías para atraer nuevas generaciones, pero al mismo tiempo hacer muy feliz a tu niño interior? ¿Nueva o que ya existe? Pues que puede ser nueva, pero de algún personaje a lo mejor que ya existió en alguna versión. Me viene a la mente rediseñar 3 armaduras, las haría mucho más interesantes. Estoy pensando en la armadura de Odín, que era bastante fea, que salió en la saga de Asgard, y se la ponía Seiya, y además era como de, no, yo quiero que alguien más se la ponga, ¿no? Y digo, sí rediseñaría la armadura de Odín, que sí parezca la de el dios de Asgard. Incluso creo que había armaduras de los otros dioses guerreros de Asgard que tenían armaduras mucho más interesantes y más vistosas que la de Odín. Y también me gustaría hacerle justicia a las armaduras de Marin y de Shina, o Shina, como la conocíamos aquí en Latinoamérica, porque si era como ahí 2, 3 brazaletes y la parte del pecho y una diademita en su máscara. Les retrabajaría la armadura completa de la cobra para Shina y la armadura completa del águila para Marin. Sí hacerles como más justicia a esas armaduras, porque además también eran personajes bien padres y tenían pues sí ahí semi armaduras. Yo escogería esos 3. Estoy de acuerdo con esas últimas 2 que dices, porque a mí, al menos que yo que soy mujer, todavía me tocó mucho la época en la que los Caballeros del Zodiaco son para niños y Sailor Moon es para niñas, pero a mí sí me gustaba ver a las chicas pelear y sí cierto, su armadura estaba muy simplona a comparación de las de los caballeros. Sailor Moon no peleaba igual que Marin. A Marin sí le tocaban golpes, sí la veías recibir ahí
ahí 2-3 ataques y darlos de regreso. No solo era lanzar chispitas como Sailor Moon, nada en contra de Sailor Moon, yo también era muy fan, pero sí, los combates y los retos a los que se enfrentaban las mujeres de los Caballeros del Zodiaco pues eran sí muy distintos a los de otras series. Y el coleccionismo de los Caballeros del Zodiaco es, en parte, una búsqueda por capturar un pedazo de esa magia de nuestra infancia. Las figuras de Bandai, los mangas en ediciones limitadas y los videojuegos retro son más que simples recuerdos. Son cápsulas del tiempo que nos conectan con ese niño o niña que soñaba con luchar bajo las estrellas con una armadura dorada. Y lo más loco es que Saint Seiya sigue muy vivo. Con nuevas series, películas y hasta con el reboot de Netflix, la franquicia sigue generando oleadas de productos coleccionables que van desde las clásicas figuras de acción de los 80s hasta nuevas versiones más detalladas y exclusivas que hacen salivar a cualquier coleccionista. Por lo que hemos llegado al top del episodio, con algunos de los ítems más coleccionables de esta gran saga. Los acomodé de lo que se considera menos coleccionable a lo más, según algunos fans de la saga. En el número 5 tenemos colección de DVDs y Blu-rays en ediciones limitadas, versiones conmemorativas de la serie clásica y las películas en CD que incluyen material extra y arte exclusivo. Son altamente coleccionables por los fans debido a que tal vez mucho tiempo fueron el único formato en que podías volver a ver la caricatura, y algunas ediciones incluían figuras con su armadura. Y aquí está interesante porque justo de nuevo, volviendo al punto donde hablábamos sobre qué era lo que nos tocaba ver, pues sí, antes era la única forma de volver a repetirlo, y hoy en día se está volviendo más valioso tener una colección físico, sobre todo pues en estas épocas donde ya todo se consume en streaming, tenerlo a la mano, y más esta porque aún así no la encuentras, más allá de lo más nuevo que es la serie de Netflix y la película live action, no encuentras cosas de los Caballeros del Zodiaco o más bien sus capítulos completos en plataformas, ¿no? Te tienes que ir o a YouTube a ver qué cachas o a otros lados menos legales, pero sí es muy valioso sobre todo ir haciendo la biblioteca física. Aquí de ejemplo, si se meten a eBay y buscan DVDs en box set, hay uno que tiene 4 DVDs, pero aquí lo más chido es que cada DVD tiene una figura de algún caballero y el box de 4 está en $722, $14,539.76 pesos mexicanos, que si lo vemos no está tan caro porque aparte viene todo en japonés, o sea, viene de lejos. Sí, y trae figuras, supongo que las figuras traen las armaduras completas, entonces pues eso le da cierto valor y para hacer lo que es siento que no está tan caro. ¿Y sabes también qué pasa? Que a nosotros nos tocaron 2 intros, ¿te acuerdas de esa canción de Caballeros del Zodiaco? Sí. Y ya después la remasterizaron e hicieron otros intros. Justo cuando nos tocó primero, la primera vez que los transmitieron, sí pasaron el intro de España, que era la de Caballeros del Zodiaco. Ajá. Incluso era bien padre porque uno esperaba que esas imágenes del intro pasaran algún día en la serie y no, eran imágenes de una de las películas porque hasta veías a Seiya con la armadura de Sagitario y decías, ¿ay, cuándo va a pasar eso? Pues obviamente nunca pasaba así, al menos en la saga original Seiya se ponía la armadura de Sagitario hasta el final contra Poseidón, pero pues tú desde los primeros capítulos veías ese intro y obviamente no sabías que era de una película. Y sí, ya después nos tocó la fantástica Pegasus Fantasy, que qué bueno que la doblaron, que era el tema original. Creo que mejoraba bastante, digo, pese a la nostalgia, a mí nunca me encantó el tema de Caballeros del Zodiaco, el español, y ya cuando lo pasaron con Pegasus Fantasy decía, no, ahora sí la veo desde el intro, ¿no? Pero eso está chido, porque si tienen DVDs de esa época, puede que esté con ese intro o con el otro, y entonces pues se vuelve más coleccionable, aparte de que ahorita todo es digital, entonces guarden muy bien sus copias físicas. Justo, se están volviendo cada vez más valiosas, más interesantes. Después tenemos videojuegos. Juegos, ya sea antiguos de consolas como NES y Sega, basados en la serie, se han convertido en piezas de colección para los fans del retro gaming y de la franquicia, pero nuevas versiones para consolas más nuevas también son muy cotizadas. Aquí si se meten a eBay, hay uno que dice Saint Seiya Soldier Soul para PlayStation 4 y está en $1,399, $28,151.82 pesos mexicanos. Y la verdad, según yo, está muy caro porque es importado. No recuerdo yo puntualmente juegos de Saint Seiya. Sé que jugué algunos que eran muy malos, pero es que además siento que era una franquicia muy difícil de adaptar a un videojuego. Tenías como mucho y era como muy complejo y cómo lo adaptabas a un buen videojuego sin caer, por ejemplo, en lo que hace Dragon Ball, que simplemente te mete a todos los personajes que tiene y los pone a pelear. Un juego de peleas bien hecho de Saint Seiya seguramente debe de ser muy interesante, pero al mismo tiempo era como de, ¿cómo adaptas eso? Siento que no era material para videojuego, vamos a decirlo así, era tan complejo y no tenía tanto tema para hacerlo videojuegos de nuevo. Quizá hacerlo un videojuego de pelea, pero al mismo tiempo las mismas reglas de la serie sí te daban para hacer medio inverosímil el videojuego, ¿no? A mí me pasa mucho con los juegos de Dragon Ball, me gustan mucho, pero de pronto vencer a Broly
soy Super Saiyajin legendario con Yamcha, no pasa. Pasa en el videojuego, pero de pronto es como de no hay manera. De los caballeros hay uno de pelea muy chido y es que es lo que tú dices, o sea, pelean y ya, no hay historia, es como Street Fighter pero con los caballeros del Zodiaco. Aquí también en eBay estoy viendo uno que es del Game Boy, cuesta 11,282 pesos mexicanos, y hay otro del PlayStation 3 que es Saint Seiya Soldados Valientes de 10,055 pesos mexicanos, pero creo que aquí el gran detalle es que les digo, son importados de Japón, entonces hay versiones que obviamente no llegaron aquí y por eso son muy caros. Sí, y habría que ver qué tan buenos están, ¿no? Porque lo que te decía hace rato, siento que Saint Seiya nunca fue material para videojuego y aquí nunca nos llegaron videojuegos de Saint Seiya en forma. Después tenemos pósters, tarjetas, artbooks, guías oficiales y material promocional vintage. Algo que sucedió en la década de los 90s es que con el comienzo de la organización de convenciones inspiradas en la Comic Con, llegaron muchos productos de Japón. En el caso de las tarjetas, especialmente las ediciones holográficas o promocionales, son buscadas por su belleza y rareza y son difíciles de encontrar en buen estado. Me metí así a dar un super clavado en eBay y encontré un póster que sí se ve ya antiguo, la verdad. Cuesta 41,411 pesos mexicanos y es vintage. Después hay otro que es de 1987 que cuesta 40,221 pesos. Sinceramente, los artes están súper simplones, pero yo creo que es también otra vez porque vienen de Japón y porque son los primeros artes de la serie. Sí tiene mucho sobreprecio, entiendo el valor que se le da que sean originales, pero creo que también al ser artes, creo que tú lo puedes imprimir así. De nuevo, entiendo el valor, digo, hablando como siempre del lado del coleccionismo, entiendo el valor y de tener el papel original con la tinta, pero pues al final del día es eso, ¿no? Es un póster. Digo, yo también podría buscar esas imágenes en HD e imprimirlas y ya tengo mi póster. Siento que ya es muy subjetivo y ya dependerá de qué tan fan seas como para querer tener el póster original, ¿no? Sobre todo porque afortunadamente en la red, en internet, encuentras un montón de arte, tanto oficial como fan art, bien padre de Caballeros del Zodiaco y pues ahí está, ¿no? Ahí está muy a la mano. Yo le voy más a las tarjetas coleccionables, que muchos de nosotros en esa época las conocimos y conocimos los hologramas. Aquí en eBay hay un set de 131 tarjetas, cuesta 32,156.85 pesos mexicanos, pero viene de Tailandia. Y después una que me llamó mucho la atención es solo una tarjeta de yoga, viene de Japón, pero aquí dice Saint Seiya tarjeta Cygnus Cross Error, o sea, ha de tener algún detalle ahí. Cuesta la única tarjeta así sola 25,474.90 pesos mexicanos. Que es un poco lo que hemos hablado en otros capítulos. Simplemente el error en una figura dispara de pronto el precio. Seguramente lo han platicado aquí antes. Pasó con figuras de Han Solo, pasó con figuras de Luke Skywalker, pasó con figuras de las Tortugas Ninja. La cabeza que sea de otro material o que traiga un error de impresión o cualquier cosa le dispara el valor, y ahí sí lo entiendo un poquito por el error, porque el error sí les vuelve únicas. Otras cosas que vienen de Japón son los libros de arte. En eBay pueden conseguir algunos entre 7,000 y 5,000 pesos mexicanos y esos están bien bonitos porque son como los libros de arte de ahora de las películas. Bueno, en ese tiempo salían como hacían las series, entonces estaba bien padre. Esto a lo mejor sí lo tendría, igual vienen desde Japón y el precio no está tan disparado. Ese sí creo que sería más valioso porque además te dice el proceso creativo y no solo son las ilustraciones o no solo es que es un material original, sino que tener evidencia de cómo era ese proceso creativo pues le da un plus y puede servir de fuente de inspiración a muchas personas que de pronto quieran entrarle o de pronto no sepan por dónde partir o cómo documentar su cómic o su serie web o cualquier cosa que estén haciendo. También les puede ayudar muchísimo como para darles pauta. Aquí mismo incluí un juego de 9 bocetos originales de Saint Seiya dibujados a mano por Jenga Shinjo Araki Michi. Cuestan $6,928.94, $139,345.14 pesos mexicanos. Y si los ven, están bien padres, pero es que aquí ya tienes un pedazo de historia de la serie. Es como tener un acetato del Rey León, la original. Aquí sí ya es de la mano de los que bocetaron. Ahí es muy distinto porque sabes que él quien estuvo haciendo ese trazo. Mi conflicto con el póster, o sea, al final del póster pues es una serigrafía o es una impresión a 4 tintas y es como de, ok, al final del día pues es parte de un proceso mecánico, ¿no? Aunque sea original. Aquí sí es puño, las manos de uno de los animadores, ¿no? Entonces ahí sí entiendo el valor y esto sí me gustaría tenerlo. De acuerdo, del póster a esto, aquí también tengo una pintura dibujada a mano por Masami Kurum, donde sale Seiya. Está bien bonita. Voy a subir las fotos a redes sociales. Cuesta 140,552.78 pesos mexicanos. Entonces sí, de tener el póster que se imprimió no sé cuántas veces, que sí es valioso porque ya son viejos y están bien conservados, a esto que es totalmente original, me voy 100% con esto. Ya es directo de Kurumada, ¿no? O sea, ya es algo del creador. Sí, es como tener un
una página del guión de Star Wars escrita por George Lucas. No lo comparas. En el siguiente punto tenemos los mangas. Sus primeras ediciones, lanzadas por Weekly Shonen Jump, son objetos de colección valorados tanto por su rareza como por el impacto histórico en la cultura del anime y manga. Y aquí igual tenemos Saint Seiya en idioma inglés, una serie completa de 28 volúmenes en 46,254.38 pesos mexicanos. Estos vienen de Estados Unidos, pero después hay otro que tiene una portada como muy peculiar, un arte muy bonito. Este ya viene de Japón, cuesta 24,132.72 pesos mexicanos. Y otro que es de 1990, son 53 volúmenes que vienen en conjunto con revista cómic Dragon Ball, ya usado, pero aún así usado, viene de Japón, 33,785.81 pesos mexicanos. Aquí nos vamos a empezar a meter en controversias porque siento que esto sí tiene mucho sobreprecio, porque pasa un poco lo que se ha debatido antes en el podcast, el tema de las reimpresiones o de las nuevas ediciones. Sí son de antes, son de los 90s, eso les da valor, pero siento que incluso esos originales, el valor va perdiéndose porque hay reediciones. Ha pasado con un montón de juguetes. De pronto vas a una juguetería y ves una nueva versión, la nueva edición del juguete retro de los 70s o de los 80s, igualito con las mismas piezas, con los mismos accesorios y hasta el mismo cartón y el mismo empaque, y dices, pues es que es igualito. Eso hace que, aunque no nos guste, baje un poco el valor del producto original, porque al final pues viene haciendo lo mismo, ¿no? Entonces sí son piezas muy interesantes de coleccionismo, pero siento que sí, el sobreprecio es un poco injustificado, sobre todo porque cualquier fan, pues vamos y nos buscamos los cómics, ¿no? Ahorita ya hay una editorial muy famosa, la del logo del caballerito, que ya se hizo aquí en México, del dominio y el imperio de los mangas. Entonces vas a esa tienda y te los consigues sin ningún problema, mucho más baratos, ¿no? Entonces aquí sí ya sería también de nuevo, como con el póster, cosa de que seas muy fan, ¿no? Como para tener los originales, porque si no, pues seguramente si eres muy fan ya los tienes, los has estado comprando de este editorial y seguramente pues ya los tienes todos y solo es agrandar la colección. Y en el número 1, lo que todos los fans nos dijeron que es lo más coleccionable. ¡Juguetes! Sí, figuras de acción. Es lo que todos queríamos en los años 90 y ese deseo sigue vigente. Las versiones originales de las figuras lanzadas en los años 80 y 90 por Bandai, conocidas como Vintage Saint Seiya Figures, son muy buscadas por su valor nostálgico y rareza, especialmente si están en buen estado, si son los caballeros dorados y cuentan con su empaque original. Y Bandai no ha parado en producir más figuras de acción inspiradas en la serie. Unas que se consideran icónicas son las Saint Claude Myth, lanzadas en los 2000, que cuentan con un nivel de detalle impresionante y armaduras de metal removibles. La línea ha evolucionado con variantes exclusivas como las ediciones X, que son aún más detalladas y articuladas. Bandai también ha lanzado figuras especiales en eventos exclusivos como la Tamashii Nations en Japón, lo que eleva su rareza y valor para coleccionistas. Y aquí sí, los precios están brutalmente caros. Hay una colección completa en eBay, Saint Seiya Myth Claude and Myth Claude X, está en $30,000, 603,318 pesos mexicanos. Y está completa, está empacada, tiene las cajas hasta de cartón, o sea, tiene la caja de la caja, y no sé, si tuviera el dinero, chance y sí me la compraba. En el caso de las Myth Claude de los 2000, que sí eran figuras bien padres, ahí sí dices, ¿no? Si tuviera así. En el caso de las de los 90, ahí toma mi dinero. O sea, esas figuras eran el sueño de todos los que éramos fans de los Caballeros del Zodiaco, porque de nuevo, pasa igual que con la serie, no había algo igual. Tenemos juguetes que eran figuras de acción que venían de caricaturas, o como lo hemos dicho en otros podcasts, figuras de acción que se volvieron caricaturas solo para vender más juguetes y traían sus accesorios. Y te acercabas a un G.I. Joe y decías, órale, traes un metrallete y su cuchillo. Te acercabas a una tortuga ninja y decías, órale, traes sus armas. Pero te acercabas a un Caballero del Zodiaco y decías, wow, es una armadura completa y pesa y es de metal, y además la armadura la puedo armar a su símbolo y después puedo ponérsela y quitársela, y después cuando ya lo tengo puedo jugar a que de un ataque le destruyen la armadura. Ahí sí, toma mi dinero y dame la que tengas. Ni siquiera era como de, ay, es que quiero esta. No, sabes, es la que hubiera. Incluso me pasaba. Y ahorita que al inicio mencionabas que en Francia también hicieron algo de ruido, me acuerdo que en la tienda de los búhos, en esos años, era muy chistoso porque las figuras de Poseidón venía el logo en francés, decía Les Chevaliers du Zodiaque, y era como bien chistoso, y decías, órale, pero solo pasaba con las de Poseidón. Tenías las de Asgard y tenías a las originales, a los Caballeros de Bronce, y no, decían o en japonés o los Caballeros del Zodiaco, que seguramente venían de España. Y algo que también muy chistoso me pasó con esto, y seguramente muchos más, los primeros juguetes de los Caballeros de Bronce que llegaron, traían las armaduras, las rediseñadas, las que vimos en Asgard y en Poseidón, pero las que usaron en la batalla del santuario, esos juguetes nosotros los vimos hasta
hasta después. Entonces era muy interesante decir, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, la armadura de Shiryu, por qué trae las garritas del dragón como en la espalda y asomándose y no son las sombreras? ¿O por qué la armadura de Sean en el juguete trae una diadema, una coronita y sí trae las sombreras grandes, pero el pecho es mucho más chico, ¿no? ¿Por qué simplemente la armadura de Ikki la estoy viendo azul cuando en la caricatura la estoy viendo blanca con azul? Entonces era muy interesante porque nos llegó bien en desorden los juguetes. Y más chistoso todavía, si tenían los caballeros dorados, en la parte de atrás venían como imágenes donde recreaban escenas con los juguetes, y a los caballeros de bronce que veías, los veías con las armaduras del anime y eran como de plastiquito. Ya después cuando llegaron, eran los juguetes, traían de los de bronce, traían armaduras como de plástico. Entonces era bien interesante porque nos llegó todo en desorden y en una tienda podías ver a Camus de Acuario con Poseidón, con Tetis de Sirena. Bien padre. Y aquí sí, dame todas tus figuras. Eran increíbles, eran creo que uno de los grandes juguetes que en nuestras épocas todos quisimos. De hecho, no encontré alguna publicación en eBay o en subastas donde se vendiera la colección completa de esa primera versión, que sí es cierto, las piezas, la armadura pesaba y estaban muy bien hechas, a pesar de ser los 90s, así que hemos hablado de otras franquicias que dices, no, pues es que la tecnología no estaba tan avanzada. No, acá los caballeros estaban bien hechos a pesar de las limitaciones del tiempo. Y es que aparte, las nuevas versiones siguen siendo caras. Si se meten ya a mercados más accesibles como Amazon, hay una figura Bandai Spirits Zen Cloth Meat X de Géminis, está en 10,200 pesos mexicanos. Y si se meten a, por ejemplo, a tiendas en líneas como toygeek.com, igual ese tipo de figuras está entre los $280 hasta los $160. Baratas no son, pero sí están bien bonitas, están súper bien hechas y es algo que no pasa de moda. La gran tristeza que acompaña a todo fan de los Caballeros del Zodiaco, las figuras siempre fueron caras. Y siguen siendo caras. Siempre fueron caras. Seguramente en nuestra infancia, cuando queríamos o pedíamos de cumpleaños una figura, nuestros papás se tronaban más de 2 dedos porque eran caras, siempre lo fueron. Y ahorita sí hay unas figuras espectaculares y con un detalle impresionante y armaduras que brillan y súper coloridas, pero sí siguen siendo caros. Y creo que eso es algo que tenemos que aceptar los fans de los Caballeros del Zodiaco, que es un gusto caro. Cuando eres coleccionista en serio, pues hay que gastarle. Pero siento que particularmente aquí vale muchísimo la pena porque son figuras preciosas, llaman muchísimo la atención. Pero fíjate que en otros podcasts siempre digo, para el coleccionista común existe esta opción. Aquí no hay algo súper barato, así que digas de 100 pesos, no lo hay. No puedes ir a comprarte una figura básica como si pasa, por ejemplo, Star Wars, las Tortugas Ninja, ¿no? Uh-huh. Y acaso los Funkos de los Caballeros del Zodiaco, que sí hay. Yo tengo 4 de los 5 Caballeros de Bronce. ¿Adivinaron? Me falta sella. No tanto por gusto, sino porque está muy caro. O sea, un Funko de 700 pesos dices, no sé. Siento que si te vas a lo más barato dirían, pues si acaso los Funkos que están lindos, pero son Funkos, con todos sus pros y sus contras. Y al igual que en el episodio de coleccionando a las Tortugas Ninja, les dije que lo más coleccionable ahí es lo más vintage. Y aquí pasa lo mismo. Por eso, cuando busquen merch de los Caballeros del Zodiaco, se recomienda buscar figuras de acción y productos en su empaque original. Los juguetes retro más valiosos están completamente sin abrir y sellados de fábrica, pero aquellos con el empaque original, incluso si están abiertos, todavía valen mucho más que los juguetes sueltos o incompletos. Y ya nos dimos cuenta que Saint Seiya seguirá siendo muy coleccionable, pero más para los que vimos cómo surgió. ¿Crees que su valor coleccionista se quede solo con ese público ya cautivo o en algún momento a la generación TikTok sí le llamará la atención en el mar de nuevos animes ya con tendencias a lo digital de las redes sociales? No, yo creo que esto sí va a ser mucho de la generación que crecimos. Por ejemplo, veo franquicias como las Tortugas Ninja que tuvieron un revival bien bonito con Caos Mutante y seguramente se va a hacer de muchos fans. Veo que otras series están teniendo revivals muy interesantes. Siento que en el caso de los Caballeros del Zodiaco sí es algo que se va a quedar, sobre todo por lo difícil que es adaptarlo a las exigencias del mercado actual, donde vemos que franquicias hasta Star Wars está teniendo problemas para mantenerse. Independientemente de lo que opinemos de sus productos, Star Wars está teniendo problemas para mantenerse. Hay otras franquicias, incluso Marvel y su universo cinematográfico está empezando a dar tropezones bien interesantes y siento que esa forma en la que se consume y en la que los creadores de contenido ofrecen estas grandes franquicias al público, sería muy difícil hacer un revival o traer a los Caballeros del Zodiaco. Vamos, se intentó con la serie de CGI que hablábamos, fracaso. Salió una película live action terrible y siento que no lo consumirían porque ya no les interesaría. Creo que aquí no podrías acortar la historia, no podrías bajarle a la violencia, no podrías dejar de contar la historia como es y siento que se va a quedar. Quizás siga, pero a modo de lo que platicabas con Sensei y Omega, que es muy en el futuro,
futuro, quizá con algunos spin-offs, quizá con algunas vistas al pasado, como los Canvas, pero no más. Incluso te podías ir más lejos y irte a épocas de la mitología, ¿no? Donde los mismos dioses usan sus propias armaduras y pelean, pero que tenga un revival y que los nuevos consumidores se acerquen, siento que no, pero siento que tampoco es malo, ¿sabes? Tampoco todas las franquicias se tienen que revivir, también tienes que darles chance a las nuevas generaciones de que tengan sus cosas, de que tengan sus personajes nuevos, sus héroes y sus villanos, y algunas series dejarlas en paz, ¿no? Y en este caso no me molestaría a mí que dejaran ya descansar a los Caballeros del Zodiaco y se quedara solo con nosotros. No pasa, por ejemplo, con el caso de las Tortugas Ninja, que me emociona muchísimo a dónde va con lo nuevo que salió. Aquí al revés, sí estaría padre que se quedara con lo que fue y que se quedara como un buen recuerdo, sobre todo porque estas nuevas generaciones no aceptarían la historia como es, porque así funciona. Tampoco creo que porque tengan ellos algo que nosotros no tuvimos o al revés, que nosotros tengamos ciertas cosas que ellos no tienen, no, simplemente porque pues así funciona el mundo, así funciona el consumo, así funcionan los medios, y creo que ahí se tendría que quedar los Caballeros del Zodiaco. A mí no me molestaría como algún tipo de continuación, como lo que se hizo con X-Men 97, pero es que esa serie está muy bien escrita. A mí no me molestaría un producto así de los Caballeros, pero la realidad es que sí va dirigido totalmente a nosotros. Sí, X-Men 97 fue para los que vimos X-Men, vaya, se la pongo yo a Leo, la va a ver como algo padre, pero no lo va a volver fan de X-Men. Siento que Leo, digo, mi hijo está a punto de cumplir 10 años para nuestros escuchas, y siento que él se va a volver fan de los X-Men hasta que el MCU los presente. Antes no, porque por mucho que yo le pueda presentar X-Men 97 o las películas de Fox, él por cómo consume ya, se va a volver fan de los X-Men hasta que el MCU se los dé, porque así le ha pasado con muchas otras cosas. Y como dices, o sea, sí, vendrían cosas nuevas, pero las seguiríamos consumiendo nosotros. Justo el gran ejemplo que diste, X-Men 97, no está padrísima, pero fue para nosotros. Y para ir ya terminando, quiero también hablar de algo que muchos fans atesoramos. Los soundtracks de Saint Seiya tienen un lugar muy especial en el corazón de los coleccionistas. Las composiciones épicas de Seiji Yokoyama, que combinan elementos de música clásica y orquestal con un toque dramático y emotivo, no solo definieron el tono heroico de la saga, sino que también se grabaron en la memoria colectiva de toda una generación. Álbumes como Pegasus Fantasy o las ediciones especiales con música de las películas han trascendido lo auditivo para convertirse en tesoros físicos. Los viniles, CDs y box sets de coleccionista, algunos de ellos con carátulas exclusivas y material adicional como libretos con arte conceptual, son altamente buscados no solo por su calidad musical, sino por la nostalgia que evocan. Para muchos, tener estos soundtracks es como poseer una extensión del cosmos mismo, una banda sonora que acompaña no solo a los caballeros en sus batallas, sino también a los coleccionistas en sus propias aventuras, y que parece no olvidarse, porque si algo creo le faltan a los animes de hoy, son bandas sonoras épicas que aguantan el paso del tiempo. Y es que la música de los Caballeros del Zodiaco era drama en serio. Escenas donde era muerte o donde alguien estaba sufriendo, el piano que sonaba era tristísimo, y la música donde entraba una mujer haciendo melodías, cuando Hyoga bajaba a ver a su mamá que encendía su barco, o cuando moría alguno de ellos, o sea, sí era muy dramático. Y la música de acción, desde la entrada que tenía, sí era algo que acompañaba muy bien a las aventuras, y es algo que cualquier gran franquicia tiene que tener. De Caballeros del Zodiaco puedes tararear al menos 4 piezas distintas, y vamos, eso solo franquicias del tamaño de Lord of the Rings o de Star Wars o Volver al Futuro lo puede lograr, que puedas tararear una melodía y sepas cuál es, porque creo que ni siquiera Dragon Ball lo lograba, porque la música de Dragon Ball eran extensiones de los temas, ¿no? Siento que ese era un gran plus para los Caballeros del Zodiaco. La música sí se lo tomaban muy en serio y sí era sumamente dramática. Y justo hoy en día, si bien claro, o sea, las nuevas generaciones tienen sus animes, tienen sus mangas, y seguramente muchos mangakas y otakus ubican las canciones, no es lo mismo que te pongas a cantar un Pegasus Fantasy que el tema de Naruto o el tema de One Piece, ¿no? Ya siento que es algo ya mucho más para gente muy conocedora y no es tan universal. Yo una vez en un karaoke pusimos Pegasus Fantasy en karaoke, la versión en español latino, fue el éxito de la noche. Todos los amigos así cantando Pegasus Fantasy, Luz de Libertad, prendidos al máximo. Y es algo que, por ejemplo, solo se podría lograr si cantas Hala Het Hala o alguna de Dragon Ball. No creo que con el tema de Naruto logres el mismo impacto y la misma carga de energía. Era integral. Como buena franquicia, la música tiene que ser integral a lo que estás viendo en pantalla. Y al menos yo en los 90s nunca vi los CDs de música. En eBay hay uno que se llama Eternal CD Box de Sony Music. Está en $1,792. Entonces los vinilos y los CDs de ese tiempo de la música sí son muy escasos. Sí, pero siento que también serían piezas muy coleccionables, ¿no? Un poquito volviendo a lo que platicábamos sobre tener en físico tu arte. Creo que también sería muy valioso tener esta música, porque además es padrísima y es difícil de conseguir. Oye, Hugo, ¿y si se hiciera un crossover entre Saint Seiya y otra serie que amas? ¿Qué coleccionable
coleccionables esperarías ver? Mi respuesta va a ser sumamente diametral porque son dos, y de una hasta hice fanarts alguna vez en mis tiempos universitarios, cuando utilizábamos los ratos libres entre una clase y otra para hacer dibujos e ilustraciones. Es Saint Seiya con Final Fantasy, pero muy en particular con los Summon Magics, que también se les llaman los Espers o los Eons, estas criaturas que aparecían en Final Fantasy, que eran como los ataques mágicos más poderosos y que casi siempre eran las animaciones más espectaculares, donde tu ataque aparecía un dragón o aparecía Ifrit como un hombre rodeado en llamas, o como un toro, y Bamu como un anciano lanzando truenos, o el famosísimo dragón Bahamut. Yo haría un crossover entre esas criaturas y hacer la armadura, ya sabes, la armadura de Shiva con poderes de hielo, y la armadura, no sé, de Bahamut con los poderes de dragón, o la armadura de Alexander, que era un castillo enorme con poderes de luz. Yo combinaría esas magias o esos personajes que además se repiten durante todo Final Fantasy con los Caballeros del Zodiaco. Y otra, me voy a ir al otro lado con Pokémon. Imagínate la armadura de Garchomp, la armadura de Mewtwo, pero tomándose en serio como los Caballeros del Zodiaco, pero traigo la armadura de Raichu del trueno, o la armadura de Rayquaza del viento, o la armadura de Groudon de la tierra. Tienes ahí un montón para agarrar alguno de los Pokémon más interesantes, o Giratina de las sombras, y hacerlos armaduras de Caballeros del Zodiaco. Yo haría esos dos mix entre franquicias que me gustan mucho. Me gusta lo que dices, porque yo también iba a decir Pokémon, porque a ver, si a Hello Kitty la disfrazan de lo que sea y hace estos crossovers con otros animes, yo la verdad sí esperaría un crossover de los Caballeros del Zodiaco y Pokémon. De entrada, todos los dragones de Pokémon te dan para armaduras geniales. O sea, imagínate justo te digo, la armadura de Rayquaza, la armadura de Palkia y de Dialga. Sí, y justo hace poco la más famosa de las hamburguesas sacó su premio para niños donde salía Hello Kitty disfrazado de Yu-Gi-Oh. Ponle así ya una armadura de Pikachu y ya está, ¿no? Y de hecho vamos para allá, porque en nuestra sección de coleccionando datos les voy a contar que, según varios portales en línea y videos de YouTube que lo demuestran, Seiya y Shiryu hicieron una breve aparición en el anime de Yu-Gi-Oh, demostrando el reconocimiento de la serie dentro de otras franquicias populares. Esto fue un homenaje a Shingo Araki, conocido por ser el diseñador de personajes y director de animación en Saint Seiya, ya que también trabajaba como diseñador de personajes en Yu-Gi-Oh. Por eso te preguntaba lo del crossover anteriormente. Sí, por ahí fue más como un cameo, ¿no? Como algo bonito, es como ver a esta Rapunzel llegando a la fiesta a la coronación de Elsa en Frozen. Sí, aquí estaría padre hacer algo más en serio, que sería muy interesante, pero mira, siempre están nuestros lápices y nuestras tabletas de dibujar, entonces esa fantasía está a un lápiz y un papel de distancia. Pero es que justamente puse este dato porque la idea está, hay gente que sí lo ha llegado a pensar, el chiste es que ya lo hagan realidad. Sí, porque además incluso justo con Yu-Gi-Oh, cada carta puede ser una armadura, y si nos vamos a esas también Sakura Card Captor, cada carta podías convertirlo en una armadura. O sea, realmente mientras tengas una base de, no sé si mitológica, mágica, o de varias criaturas que tienen diferentes características, las podrías convertir o adaptar fácilmente en una armadura y ponérsela a un Caballero del Zodiaco. Incluso ya yéndonos no tanto al crossover, sino a expandir la idea, imagina caballeros basados en leyendas o en mitologías mexicanas, en mitologías incas, mitologías africanas. Tienes en exceso para agarrar algo y solo adaptarlo en una armadura. Creo que también es parte del encanto de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Que esa idea la puedes tomar desde otro lado y darle una armadura, darle unos poderes y ya tienes una buena historia. Como conclusión, creo que Saint Seiya es el claro ejemplo de que nunca es suficiente viajar a través del cosmos coleccionista. Los Caballeros del Zodiaco nos han demostrado que no solo son una serie llena de mitología y valores universales, sino también un vínculo poderoso con nuestra infancia y nuestras pasiones actuales. Cada recuerdo que varios de nosotros tenemos es un fragmento de historias que nos emocionaron y que siguen inspirándonos a crear y luchar como los caballeros, a proteger lo que amamos y sobre todo a mantener vivo nuestro cosmos interior. Una de las cosas que hablamos poco, pero sí quisiera resaltar ya para cerrar, son los valores. Porque a diferencia de otros animes, por ejemplo, me viene a la mente Goku, cuyo objetivo solo ser más fuerte, eran sacrificios por bien más grande, pero también tenían fallas. Vimos en más de una ocasión, por ejemplo, a Hyoga, cuando la primera vez que se enfrenta a Camus de Acuario en la casa de Libra, cuando lo congela, es Hyoga rindiéndose y diciendo ya no quiero. Y por lo mismo Camus, siendo maestro de su maestro en el anime y su maestro en el manga, pues lo castigaba congelándolo, como diciendo, oye, tú no sirves como caballeros. Eran ellos mismos enfrentándose a retos más grandes y superándolos, porque además hablabas de sacrificio. Aquí si los veías sangrar, los veías tirados en el piso. No eran caricaturas americanas como He-Man o cuando ibas a ver al león, no, como viste ella, sin sus 5 sentidos, apenas en pie y diciendo no me voy a detener. O cuando ibas a ver a Pantro de los Thundercats desangrándose como se desangra Sean contra Afrodita de Piscis, pero siguiendo adelante. Creo que los valores que defendían los Caballeros del Zodiaco eran algo
bien interesante y quizá no nos dábamos cuenta a nivel muy subconsciente. Era algo que creo que nos mantenía ahí, ¿no? Decir, yo puedo, si ellos pueden levantarse, yo tuve un mal día en la escuela, o el bullying me quitó de dinero, o saqué una mala calificación, pues mañana me voy a levantar y voy a enfrentarlo, ¿no? Y voy a enfrentarlo porque si Seiya puede vencer a Géminis sin sus 5 sentidos, pues yo, ¿por qué no voy a poder sacarme un 10? Entonces creo que eso al final era el gran valor que te daban los caballeros del Zodiaco, ¿no? Los valores, el seguir adelante sin importar qué. Me gusta lo que dices. Es que me quedé pensando porque creo que podríamos hablar horas de los caballeros del Zodiaco, de todas estas variantes, de todas estas tangentes, pero es que tienes razón, ya no hacen caricaturas así. Sobre todo donde los personajes, como te digo, donde los protagonistas sufran, no por el gusto de verlos sufrir, sino porque el sufrimiento te trae una recompensa mayor. Y creo que a los niños también les hace falta entender que pues hay que pasársela mal, ni modo, ¿no? Así funciona el mundo y a veces te la vas a pasar mal, pero la recompensa es grande. Y sí, mejor paramos porque esto va a durar horas. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @LiamX7. Y Hugo, tus redes. Yo estoy en Facebook como el Super Movie Fan, también en TikTok, ya por fin arrancamos nuestro canal de TikTok, ahí estamos hablando de algunas películas, tengo poco, pero espero ya al final de este año y durante el inicio del que sigue estar compartiéndoles más información en TikTok. Ahí hablamos de películas, hacemos reacciones justo cuando salimos de ver las películas, analizamos trailers, por ahí también se van a encontrar al Mini Movie Fan. Pasen a TikTok a saludarme, el Super Movie Fan, y si no en Facebook ahí déjenme un mensaje igual, el Super Movie Fan. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana, bye. Hasta luego, bye bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.